de Venezuela. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días también para usted. Vamos a hablar sobre una situación bastante importante para nuestro país, la economía y la alimentación con respecto a la movilidad. Se habla sobre la eficiencia también de gasoil. Al principio de la cuarentena se hablaba sobre la gasolina en esencia, pero en esta oportunidad el gasoil está siendo noticia porque muchas cosechas se están perdiendo, mucha movilidad de productos alimentarios también debido a esta deficiencia. Ustedes ya lo habían advertido. Sí, lamentablemente, digamos que ningún país estaba preparado para este escenario, ¿no? En pandemia. Sin embargo, Venezuela tenía muchísimas más susceptibilidades. El tema, por supuesto, del sistema agroalimentario depende de muchos factores y tiene, digamos, muchos cuellos de botella, pero el tema de la escasez del diésel es el más importante. El 80% de la demanda de combustible en el agro es justamente el gasoil. Y vimos, bueno, la afectación del año pasado, que evidentemente tuvo repercusiones importantes, pero este año hemos visto, y por eso hemos llamado la atención de la importancia de garantizar el tema del gasoil, porque en los últimos 2 meses se ha agudizado cual nunca antes. Y como le decía, 80% del suministro depende, sobre todo el sistema agroalimentario, para la producción primaria, que va desde la siembra hasta la cosecha y por supuesto todo el sistema y la cadena de comercialización de los centros de producción a los centros de consumo. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Por qué Venezuela presenta esta deficiencia de gasoil? Como usted bien lo indica, ningún país estaba preparado para una pandemia, pero ¿qué sucedió antes? Siendo Venezuela un país por excelencia petrolero que producía muchos de sus recursos subsidiados, gasolina, gasoil, entre otros productos y servicios básicos en nuestro país. Sí, yo creo que la dinámica del rentismo petrolero justamente la que evitó que nosotros tuviéramos una sinceración en cuanto a los, aunque sea cubrir los costos de producción, el Estado subsidiando prácticamente, bueno, toda la gasolina, todo el diésel. Ahora llegamos a un punto donde pasamos de ser un país con un Producto Interno Bruto superior a los 300.000 millones de dólares anuales a un país que ronda los 60.000, 70.000 millones de dólares, similar a una economía como la de Guatemala. Entonces, evidentemente, un país que ya, un Estado que no tiene capacidad de respuesta en cuanto a seguir continuando con la vía de los subsidios, que por cierto, Daniela, en el agro, las estructuras de costos de producción para un producto primario, el 60% está subsidiado. Nosotros pasamos del 2018 al 2019 a prácticamente sin subsidios y un productor, para poner un ejemplo, para sembrar 1 hectárea de maíz, en el 2018 era aproximadamente $350 y pasamos al 2019 a $900. Y realmente eso afectó muchísimo también, disminuyó los niveles productivos porque además tenemos otro cuello de botella que es el financiamiento. Tenemos información destacada y reseñada en medios digitales. Dice que según estimación de Econométrica reflejada, esto lo reporta el carabobeño.com, lo publica y dice que según esta estimación de Econométrica se reporta un déficit de promedio de 15.000 barriles por día. Y además se dice que el diésel, tomando en cuenta la producción, estaría rondando en 30.000 barriles diarios. La demanda sería al menos de 45.000 barriles por día. Esto ha tenido una variación bastante importante para nuestro país. Sí, totalmente. Nosotros, para el ciclo de invierno, que es el ciclo más importante de siembra, donde se producen la gran parte de los cultivos, maíz, arroz, los cultivos extensivos, estimamos que se requieren 40 millones de litros diarios de gasoil, lo que equivalen a aproximadamente a 700 barriles de petróleo. Por supuesto, eso es solo producción primaria. Si nos vamos a las cadenas de comercialización, que lamentablemente tenemos unos datos muy negativos, ya comentabas el tema de las pérdidas de cosecha, estamos hablando de que no se está moviendo un 40% de las hortalizas en el país en estos momentos, no se está moviendo un 35% de los frutales, el tema de los feculentos, raíces y tubérculos, un 25%, y esa producción se está quedando en las unidades de producción, se está perdiendo cosecha, lamentablemente para todos los venezolanos, en un escenario donde tenemos un fenómeno de abastecimiento aparente. Nosotros requerimos aproximadamente 1 millón de toneladas mensuales para cubrir la demanda de todos los venezolanos y hoy tenemos 500.000 toneladas. ¿Qué pasa? Ahí
aproximadamente 10 millones de personas que pueden acceder más o menos al 70% de esos alimentos disponibles. Otros 10 millones pueden subsistir y otros 9 millones lamentablemente no cubren los requerimientos nutricionales. Hablamos sobre consecuencias de pérdidas de cosechas, pero también vemos diferentes situaciones o realidades que podemos ir evaluando. La movilidad, una de ellas. La utilización para los camiones que realizan el proceso de cosecha. Pero también tenemos una pandemia en donde pese que los sectores priorizados se pueden movilizar en el territorio nacional, se encuentra con diferentes dificultades como por ejemplo alcabalas o colas que podrían hacer el retraso o retardo de la distribución de los productos. ¿Qué está pasando con estos productos que no se están entregando a tiempo, que se logran cosechar, que se logran recoger? ¿Qué están pasando en este momento en nuestro país? Bueno, yo creo que ahí debería, digamos, en este escenario, hacer excepciones en cuanto a los trámites, a los productores que muchos de ellos no tienen un modelo de negocios o digamos constituido una empresa, le piden muchas guías, como si realmente todos los productores nacionales tuvieran una empresa registrada, llevaran todos los documentos y realmente no es así. Estamos hablando que de aproximadamente 434.000 productores en Venezuela, 350.000 más o menos son agricultores familiares, muchos no están bajo este esquema, entonces hay que, digamos, quitar todas esas trabas en medio de este escenario y dar flexibilización para los productores, para que puedan movilizar sus cosechas. Muchos de esos son lamentablemente detenidos. He visto y he recibido denuncias también de que no pueden sacar los salvoconductos a través de los mecanismos legales con la SODI y que lamentablemente, bueno, han tenido que pasar semanas y el agro, el campo, la actividad agrícola demanda estar todos los días en la unidad de producción, si no, no eres eficiente ni exitoso. Tenemos también, dentro de las informaciones destacadas, la producción de diésel en nuestro país sobre la planta de Cardón. Se habla sobre una nueva paralización de la producción y esto también aumenta entonces la deficiencia de diésel en Venezuela. Sí, por supuesto. Si nosotros ya tenemos unas capacidades mermadas a nivel de la producción, evidentemente con estos escenarios va a estar un escenario peor. Nosotros estamos participando en diversos mecanismos también, desde la mesa de diálogo también hasta otros escenarios por ejemplo, el grupo de Boston, que está promoviendo un tema de intercambio de petróleo para que pueda ingresar el diésel. Creemos que el diésel, para nuestro contexto, es un tema humanitario. Hay que verlo así, porque si no se resuelve, lamentablemente no va a haber la movilidad de los alimentos y podemos vivir una escasez peor que la que se vio en el 2014. Gente con poder adquisitivo que no va a poder comprar los alimentos porque sencillamente no están en los centros de consumo. ¿Hay soluciones a corto plazo realmente para esta deficiencia de diésel en nuestro país? Bueno, digamos, fortalecer o apalancar el tema de las capacidades internas es más complejo. Se ve que se requieren años de eso. No soy experto en la materia, pero lo que nos han informado también los colegas de ingenieros de petróleo y petroquímica es que sí requiere años. Sin embargo, el tema del acuerdo, de pensar primero en la gente, eso se tiene que hacer ya. O sea, si hay un tema de unas sanciones que impiden, en este caso, importar o traer el diésel, eso se tiene que levantar. Eso tienen que permitir que pueda ingresar el diésel porque, reitero, es un tema humanitario. No solamente está afectando la alimentación, sino también la denuncia que nos están realizando es que afecta también el transporte público en todo el territorio nacional. Por supuesto que sí. Al final, nuestro sistema, digamos, de transporte también depende muchísimo del tema del diésel. En términos generales, no solo del sistema agroalimentario, sino de todo el sistema económico. Si no hay diésel, realmente en unas condiciones donde nosotros tenemos muy pocas vías de acceso y todo es vía terrestre, ¿cómo vamos a movilizarnos? Realmente se requiere que se resuelva este tema del diésel y por eso vamos a ir a todos los espacios necesarios a hablar de cuál es la demanda para que se pueda planificar y priorizar el tema alimentos. Con respecto a la oferta, demanda y la alimentación, ante la deficiencia del diésel, ante estas dificultades, ¿podría variar los costos de los alimentos? ¿Podría haber un aumento o una baja?
estimamos que si el Estado asume, tal como hizo con la gasolina, colocarle un costo al diésel, que es algo que es lógico porque, reitero, el Estado no tiene la capacidad para seguir subsidiando y que, bueno, los productores y todos lo asumamos dentro de nuestros costos de producción. Yo creo que el tema social debe priorizarse realmente y segmentarse hacia esas poblaciones vulnerables, no con un fin de control político, no con otro fin, sino realmente atender a esos 9 millones de venezolanos que hoy padecen inseguridad alimentaria. Entonces, el Estado debería asumir, y a través del gobierno, por supuesto, el tema de colocar un costo internacional al diésel, si puede ser, bueno, gradual, porque nos afectaría, eso sería un shock económico muy fuerte, y luego priorizar el tema alimentos. Vamos a irnos a una pausa aquí en Primera Página, 7:29 minutos de la mañana. Al regreso seguiremos conversando con Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Las preguntas están siendo leídas por nosotros a través de la etiqueta Primera Página en nuestra cuenta Primera Página. Ya regresamos. Es una realidad. Tenemos a Galípoli Matos, que también nos escribe, dice: buenos días, @Primera Página. En el estado de Yaracuy, gran número de tierras agrícolas fueron expropiadas en sus dueños y otorgadas a personas que están con la revolución. En la actualidad esas tierras están baldías. ¿Qué opinión le merece de esta realidad? Bueno, lamentablemente el proceso de reforma agraria que se impulsó desde la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del año 2001, que inició digamos, en el papel muy bueno, pero que al final se politizó totalmente. Fue un tema de expropiar a muchos que estaban produciendo y lamentablemente, ¿qué tenemos hoy? Bueno, más de 9 millones de hectáreas en manos del Estado, que ahora se convirtió en el principal latifundista, y tierras improductivas en su mayoría. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, realmente permitir a través de un programa de restitución de tierras que fue exitoso en Colombia, nosotros ya esta propuesta la llevamos a la Asamblea Nacional, devolverle las unidades de producción a sus dueños y si los dueños no están, no quieren, bueno, asignarle a los que, digamos, sujetos beneficiarios de lo que son las tierras, con los que tienen vocación para producir, donde entran las madres de familia de las zonas rurales, inclusive los ingenieros agrónomos y afines que escogimos esta carrera, muchos nos dicen que, bueno, ¿cómo escogiste esta carrera en medio de esta crisis? No, es que ahorita es donde es más importante el tema de la agronomía, para poder producir. Igualmente la inversión extranjera. Nos enteramos y lo vemos positivo, quizás no la forma, pero sí el fondo, que el Estado, a través de un convenio, permitió, van a empezar a producir arroz en Yaracuy con Vietnam. Nos parece bien, siempre y cuando se consideran los venezolanos. Se habla sobre frijol chino para poder exportar a Vietnam. Por supuesto, también el tema del frijol chino ha tenido un auge en estos últimos años, sobre todo los últimos 2 años, y el tema de la soya. Yo creo que hay que incluso tajalí hacia países asiáticos. Sí, por supuesto. El camarón, que es una industria que tuvo un auge importante, que hoy lamentablemente producto del diésel se está viendo muy afectado también, ya que las bombas de oxígeno, todo se mueve con diésel, lamentablemente los niveles de exportación han bajado. Pero el agro en Venezuela tiene que verse así, con un fin de exportar, con un fin de producir también a lo interno, pero aperturarse a los agronegocios. Claro, y también conocer cómo está la distribución en nuestro país. ¿Está cubriendo la necesidad del venezolano actualmente? También se hablaba dentro de los convenios bilaterales, por ejemplo, con Rusia, cambiar cabezas de ganado por gasolina. Se hablaba, por ejemplo, eso con Irán. Entonces, ¿qué está pasando con la producción nacional en no agro, en la parte general alimentaria? ¿Se está cubriendo la necesidad básica del venezolano para poder exportar o hacer intercambios con otros países con algunos productos? No. Venezuela tiene un mercado que se distorsionó mucho y segundo, es demasiado desigual. Nosotros pasamos de ser un país en el 2006-2008 con unos niveles de, digamos, de equidad bastante buenos, producto también de la renta petrolera, y hoy somos uno de los países más desiguales de la región.
como te comentaba, tenemos 10 millones de personas con un altísimo poder adquisitivo que pueden cubrir sus necesidades, que promedian $700 de ingreso mensual y una media que no logra cubrir, digamos, las necesidades ni la cesta básica, y lo otro, digamos, la punta de la otra cola, 9 millones de personas que no cubren ni siquiera sus necesidades alimentarias. Entonces, yo sí creo que hay que ver el sistema mixto. Hay un escenario para exportar que nos parece muy bueno que se haya exportado carne a Irán y a estos países del Oriente Medio que no tienen restricciones, porque nosotros tenemos un problema sanitario. Aquí hay fiebre aftosa y no podemos exportar a los países principales del mundo. Entonces, bueno, si podemos tener esa vía de escape, además que nosotros pasamos de consumir más de 25 kilos de carne al año por venezolano a 6 kilos. Hay mucha carne que lamentablemente el mercado no lo está absorbiendo, no lo puede pagar. Entonces, bueno, una válvula de escape para los productores que nosotros vemos con beneplácito, y también todo lo que es camarones y todo lo que se puede exportar para generar divisas, empleo y riquezas en Venezuela, bienvenido. Eso sí, no nos olvidemos de los 9 millones de personas que están. Rafael Parra también participa. Buenos días. En enero de este año, el secretario general de los trabajadores petroleros indicó que tienen almacenado gasoil hasta el mes de marzo. Estamos en marzo. Bueno, no, de verdad hay que, si está almacenado y no se ha utilizado en esta contingencia, es una irresponsabilidad. Este es el momento para agotar todas las reservas, porque además escuchamos que hay dos buques que vienen de diésel, lo cual sería un alivio para los venezolanos. Tenemos a Jorge M. Apunte. Tenemos el comentario. Buenos días. Mire, yo le opino que no se debe parar la producción de cosecha. Eso se lo digo al aire al invitado. ¿Qué responde? Por supuesto, no, es que estos ciclos y los ciclos productivos dependen del tema biológico. Si una persona que invirtió, vamos a poner un ejemplo, en el tema de la cebolla, que producir una hectárea de cebolla hoy cuesta más de $3.000, invirtió $3.000 y llega el momento de la cosecha, que es ver el fruto de su trabajo, de todos los esfuerzos, de todas las madrugadas, y no poderlo colocar en el mercado. Primero, quiebras una familia, y segundo, esos productos, sobre todo los hortícolas, que no se importan, bueno, deja de haber en los anaqueles oportunidad para que los venezolanos puedan consumir. Tenemos a un usuario que nos escribe lo siguiente, Fernando Camacho. El actual sistema de regulación existe para corromper, coloca entre paréntesis, matraca. Debe ser modificado radicalmente. La producción y distribución del combustible debe ser privatizado para eliminar la corrupción y efecto de sanciones de Estados Unidos. A mí me gusta el tema de la economía abierta. Yo creo en el tema de la libertad económica. Sí creo que hay muchas cosas que ya el Estado no está en capacidad, y si puede privatizarlas, debe hacerlo. Calípolis Mata nos vuelve a escribir, cualquier agricultor en actualidad para poder sembrar algún rubro se le hace cuesta arriba, ya que no se encuentran semillas, herbicidas, fungicidas, entre otros. ¿Cómo hace un agricultor para impulsar la producción? Bueno, la clave para nosotros es la asociatividad. Si se asocian, que son muchos, pueden a través de la economía de escala comprar insumos más económicos. A pesar de la escasez de insumos, hoy en el país hay más de 200.000 bolsas de maíz, hay más de 50.000 bolsas de semilla de arroz, y se va a seguir sembrando. Hay que ver los ejemplos, los buenos ejemplos a niveles de las asociaciones de productores de Portuguesa, que se organizan, no dependen del Estado, inclusive sin financiamiento, ellos mismos de su propio capital están sembrando y produciendo más por Venezuela. Más que vencedor, así es el usuario que se identifica en Twitter. Dice, buen día, por favor pregúntale al invitado su opinión sobre el relanzamiento de la Fundación Ezequiel Zamora. ¿Se han reunido con el gobierno para este fin? No, desconozco el tema de esa fundación, sin embargo sería interesante ponernos en contacto para dar nuestro aporte en todos esos escenarios. Nosotros estamos hablando en este momento sobre la agricultura y nos pregunta Ramón Ramos, el líder, que cómo está la viabilidad o viabilidad de la agricultura. Bueno, la vialidad, evidentemente muchas de las vías de penetración del sector rural están en deplorables condiciones. Estamos hablando de 35.000 kilómetros que hay que en muchos casos asfaltar y hacer todo un esfuerzo
para poder mejorar el acceso, que también incide justamente en el tema del combustible. Y por supuesto la vialidad, bueno, todo con una asociatividad, estructura de costo con un enfoque de productividad, incorporar tecnología va a ser clave en este nuevo escenario. Y dentro de esa tecnología quería mencionar muy brevemente que hay que ser más eficiente, y esto es un llamado y nosotros nos ponemos a la orden con los productores nacionales, ser más eficiente en el uso del diésel. Hay que calibrar las máquinas, no podemos dejar un personal que no sepa operar las máquinas porque no va a ser eficiente con el diésel, que ahora es un recurso escaso. Nos habla sobre esta parte de la solución, sobre la operatividad del diésel, sobre las maquinarias, sobre su uso, pero sobre la mesa que nos podría dejar el día de hoy, ¿qué llamado le puede hacer las autoridades con respecto a la parte alimentaria en general en nuestro país y la producción nacional? Bueno, que el agro no hay que despolitizarlo. El agro es una actividad económica que debe ser rentable, es un negocio, y que las personas que ejercen esta labor deben tener gratificación. El mercado permite, digamos, que los costos sean más bajos para los productores. Si hay competencia leal, evidentemente eso va a permitir, y sobre todo planificar. No podemos seguir generando competencia desleal con los productores primarios, importando muchísimos alimentos cuando siempre va a salir más económico producirlos en Venezuela. Apostemos de verdad a eso, que haya condiciones, prioricen el tema del diésel, un llamado directo al tema del gobierno, porque si no se puede generar un problema peor de índole alimentario, y capacitarnos cada día más para ser más competitivos. Y por qué no, tenemos muchísimas potencialidades. Venezuela es un país que puede exportar frutas tropicales, Venezuela es un país que puede exportar especias, que podemos exportar muchísimos rubros, podemos seguir aumentando y mejorar nuestras condiciones de maíz blanco, ya que somos uno de los pocos países que consumimos arepa. Abogado Darío Lozada Ramírez, buenos días. ¿No piensa el ingeniero que para organizar la dinámica de la distribución de precios no debería ser tomado en cuenta la proporcionalidad y analizar la teoría de la relatividad? Wow, no sé, de verdad no. Sería interesante después contactar a esa persona. Bueno, su usuario en Twitter se lo dejamos, es @abogado de Caracas en siglas 17. Así lo puede contactar y verificar esta teoría o esta inquietud que tiene con respecto a ello. Y de repente podría ser alguna solución que podría dar este usuario como aporte ciudadano a la producción nacional. Se nos termina el tiempo. Con respecto a estas deficiencias, ¿cree usted que se pueda sostener durante lo que queda de mes de marzo y abril la producción nacional ante la deficiencia? Bueno, estamos en lo que es el ciclo de secano, ciclo de periodo seco, lo que es el ciclo de verano. Ahorita estamos más que todo en época de cosecha del frijol. Si no se atiende el requerimiento y no tenemos 40 millones de litros de diésel a partir de junio, que es cuando empiezan las siembras, lamentablemente todas las proyecciones que para este año eran favorables en crecimiento de muchos rubros, quedan en proyecciones. Hay que atender desde ya, planificar que el agro necesita esos litros de diésel, ese petróleo, para poderse mover. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Saúl López nos estuvo acompañando, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros, Agrónomos y Afines, del Colegio de Ingenieros de Venezuela. 7:46 minutos de la mañana, a la pausa, regreso nos acompañará nuestro tercer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Jesús Arma, él es presidente del Monitor Ciudad, ex concejal de Caracas. A la pausa, regresamos.